El sonido del cuarteto de cuerdas se mezclaba con el tintineo de las copas de champán y el murmullo de las conversaciones de los hombres y mujeres más poderosos del país. Mi casa, nuestra mansión, brillaba bajo el peso de 1000 luces de cristal y arreglos florales exóticos. Era otra de las fiestas de mi esposo, Alejandro. Una exhibición de poder y riqueza disfrazada de evento social. Y yo, como siempre, desempeñaba mi papel a la perfección. Me movía entre los invitados con una sonrisa serena, el tejido de mi vestido de diseñador, susurrando sobre el mármol pulido. Me detenía aquí para elogiar el nuevo cargo de un senador, allí para preguntar por los hijos de un banquero. Tocaba un brazo, ofrecía una copa, me aseguraba de que la música nunca fuera demasiado alta, ni la conversación demasiado aburrida. Era la anfitriona perfecta, la esposa trofeo, una obra de arte viviente tan cuidadosamente curada como las pinturas que colgaban de nuestras paredes. Nadie sospechaba que, bajo la sonrisa, mi mente trabajaba como la de una estratega en tiempos de guerra. Cada rostro en esta sala era un nombre en un libro de contabilidad. No el de mi esposo, sino el mío, uno que nadie en el mundo sabía que existía. El senador al que acababa de halagar había aprobado una ley que permitió a la empresa de Alejandro destruir un pequeño valle de agricultores. El banquero cuyos hijos elogié le había concedido a mi esposo el préstamo que usó para llevar a la quiebra a su principal competidor. Eran cómplices, todos ellos, peones en el tablero de ajedrez de mi esposo. Y yo les sonreía, mientras en mi mente calculaba el coste de sus pecados. En el centro de la sala, como un sol oscuro alrededor del cual giraban todos los planetas, estaba él, Alejandro. A sus 65 años, todavía poseía un carisma magnético y depredador. Reía, contaba anécdotas, estrechaba manos, pero sus ojos, de un gris acerado, nunca reían. Siempre estaban calculando, midiendo, buscando la debilidad. Oí a un invitado acercarse a él. Felicidades, Alejandro. Lo de Aceros del Norte fue una jugada maestra. Alejandro soltó una carcajada que no llegó a sus ojos. Solo negocios, mi amigo. En la vida, unos ganan y otros aprenden una valiosa lección. Sentí una punzada de hielo en el estómago. Aceros del Norte. Ese nombre ya estaba en mi lista. Una empresa familiar con 300 empleados que mi esposo había devorado en una OPA hostil la semana pasada. 300 familias cuyas vidas acababan de ser destrozadas para que la gráfica de beneficios de Alejandro subiera un punto más. Y él lo llamaba una valiosa lección. Mi rostro no cambió. Mantuve la sonrisa serena. Nadie vio el odio frío que se arremolinaba en mi interior. Nadie supo que, en el pequeño bolso de seda que llevaba, un compartimento secreto guardaba un pequeño cuaderno. Y en ese cuaderno, el nombre de Aceros del Norte ya tenía una cifra asignada a su lado. Una primera estimación de los fondos que necesitaría desviar para empezar a reparar el daño. Esta era mi doble vida. Durante 30 años, había sido un fantasma en mi propio matrimonio. De día, era la señora Sofía de la Roca, la elegante esposa del magnate Alejandro de la Roca, una mujer cuya única preocupación parecía ser elegir el menú para la próxima cena de gala. Pero de noche, o en los momentos robados, en el silencio de mi despacho, me convertía en otra persona. Me convertía en la administradora de un fondo secreto, en la cabeza de una organización de caridad invisible. Mi esposo construía su imperio con los escombros de las vidas de otras personas. Yo, con el dinero que él creía que gastaba en joyas y alta costura, construía el mío en silencio. Un imperio de reparaciones. Un legado de justicia secreta.
Era un equilibrio precario y solitario, un juego peligroso que me había consumido durante la mayor parte de mi vida. Levanté mi copa de champán, un gesto elegante hacia un grupo de invitados. Al otro lado de la sala, los ojos de Alejandro se encontraron con los míos. Me dedicó una sonrisa de satisfacción, de posesión. La sonrisa de un rey a su reina, a su propiedad más hermosa. Le devolví la sonrisa. Y en mí, sonrisa, oculté el secreto mortal que él nunca descubriría. La mujer a la que admiraba, la anfitriona perfecta, era también su juez, su jurado y, en silencio, su verdugo. Y la fiesta, para mí, no era más que otra oportunidad para reunir información para mi guerra. No siempre fue así. Esa es la verdad más dolorosa de todas. Mientras observaba a mi esposo en el centro de su universo de poder, una parte de mí, una parte muy antigua y enterrada, todavía recordaba al hombre que había sido. El monstruo que reinaba en mi salón no nació de la noche a la mañana. Fue una transformación lenta, sutil y terrible. Cuando conocí a Alejandro, hace casi 40 años, era un torbellino de energía y sueños. No tenía dinero, pero poseía una ambición que ardía con la fuerza de un sol. Sus ojos no eran fríos entonces. Brillaban con la pasión de un hombre que creía que podía moldear el mundo con sus propias manos. Y yo, una joven idealista, me enamoré de esa fuerza, de esa promesa de construir un imperio juntos, no solo de riqueza, sino de vida. Recuerdo una noche, al principio de nuestro matrimonio. Vivíamos en un apartamento minúsculo, con muebles de segunda mano. Estábamos sentados en el suelo, compartiendo una botella de vino barato y un mapa de la ciudad. Él trazaba círculos con el dedo sobre los distritos industriales, sobre los barrios abandonados. Aquí, Sofía. Aquí construiremos nuestra primera fábrica. Y luego otra aquí. Crearemos empleos. Revitalizaremos la ciudad. No se trata solo de ganar dinero. Se trata de construir un legado, algo que dure más que nosotros. Esa noche, creí en él con toda mi alma. Creí en el nosotros. Vi a un visionario, no a un depredador. Vi a un constructor, no a un destructor. Su ambición me parecía noble. Los primeros años fueron así, llenos de trabajo duro, de sacrificios, pero también de una alegría compartida. Cada pequeño éxito era una victoria para los dos. Y entonces, poco a poco, algo comenzó a cambiar. El nosotros de sus discursos comenzó a convertirse en un yo. Su ambición dejó de ser noble. Se volvió insaciable. El primer escalofrío, la primera vez que vi al monstruo asomar la cabeza, fue por un asunto con su primer socio, un buen hombre llamado Roberto, que era también nuestro amigo. Habían construido su primera empresa juntos. Pero Alejandro encontró una manera de expulsarlo, una artimaña legal que dejó a Roberto sin nada. Cuando lo confronté, vi por primera vez esos ojos grises y acerados desprovistos de toda emoción. Alejandro, pero era tu amigo. Lo arruinaste. Le prometiste que construirían esto juntos. Él ni siquiera parpadeó. Dejó su copa sobre la mesa y me miró como si yo fuera una niña ingenua. En los negocios no hay amigos, Sofía. Hay ganadores y hay perdedores. Y yo no pienso perder. Nunca. Roberto era un buen hombre, pero era lento. Era un ancla que me impedía avanzar. A veces, para construir un rascacielos, tienes que demoler las casas viejas que hay debajo. Esa noche, dormí dándole la espalda.
Fue la primera vez que sentí miedo de él. Después de eso, las demoliciones se volvieron más frecuentes. Vi cómo aplastaba a pequeñas empresas familiares, cómo contaminaba ríos con los residuos de sus fábricas sin importarle las consecuencias, cómo usaba la vida de las personas como si fueran fichas en su tablero de juego personal. El hombre del que me había enamorado, el joven idealista que quería revitalizar la ciudad, se estaba convirtiendo en un varón ladrón, un monstruo vestido con trajes caros. El amor que sentía por él no murió de golpe. Fue una muerte lenta, una hemorragia interna causada por 1000 pequeñas decepciones y traiciones. Intenté hablar con él, razonar, apelar al hombre que yo sabía que todavía existía en algún lugar de su interior. Pero fue inútil. El monstruo había devorado al hombre. Me vi atrapada en una jaula dorada. Tenía todo lo que el dinero podía comprar, pero había perdido al único hombre con el que quería compartirlo. Tenía hijos, una posición social, una vida de lujo. Pero vivía con un extraño, un hombre cuya crueldad crecía con cada millón que añadía a su fortuna. No podía irme. ¿A dónde? ¿Y con qué propósito? El mundo lo veía como un genio, un filántropo, porque era un maestro en el arte de lavar su imagen con donaciones caritativas calculadas. Nadie me creería, así que me quedé. Y durante años, fui una espectadora silenciosa de sus crímenes. Hasta la noche en que todo cambió. La noche en que decidí que si no podía detener al monstruo, al menos, podría intentar curar las heridas que dejaba a su paso. El recuerdo se desvaneció, y volví a la realidad de la fiesta. Vi a Alejandro, riendo con el senador, y la tristeza que sentía por el joven que había perdido se transformó en la fría determinación que me había sostenido durante 30 años. El hombre del que me enamoré estaba muerto. Y yo, en cierto modo, era su viuda desde hacía mucho tiempo. Mi matrimonio no era una unión de amor, era mi campo de operaciones. Y mi deber no era amar al monstruo, sino combatirlo desde su propia cama. Tomé un sorbo de champán, y la sonrisa de la anfitriona perfecta volvió a mis labios. La transición de espectadora silenciosa a combatiente activa no fue una decisión de un solo día, sino el resultado de una herida final, una traición tan profunda, que rompió la última hebra de lealtad que me unía a la versión de mi esposo, que yo todavía intentaba recordar. Esa herida tuvo un nombre y un rostro, el señor Serrano y su pequeña librería. El Rincón del Lector no era solo una tienda. Era una institución en el barrio antiguo. Un lugar mágico, con el aire lleno del olor a papel viejo y a aventuras por descubrir. Yo llevaba a mis hijos allí cuando eran pequeños. El señor Serrano, un anciano de ojos amables y manos manchadas de tinta, siempre tenía una historia para ellos. Era un hombre que no vendía libros, sino que compartía pasiones. El problema era que su librería ocupaba un pequeño edificio de principios de siglo, justo en la esquina de una manzana que Alejandro quería comprar entera para construir una de sus impersonales torres de oficinas de cristal y acero. Todos los demás propietarios vendieron, intimidados por el poder de mi esposo o seducidos por su dinero. Todos, excepto el señor Serrano. Su librería era el legado de su abuelo. No estaba en venta. No por ningún precio. Supe que la situación era grave cuando Alejandro lo mencionó una noche durante la cena. Hay un viejo testarudo que se interpone en el camino del proyecto más rentable del año, dijo, cortando su filete con una precisión violenta. Mi corazón se detuvo. Yo sabía de quién hablaba. Por favor, Alejandro, le supliqué. Es el señor Serrano. Es un anciano bueno. Esa librería es toda su vida. Hay cientos de otros lugares en la ciudad
donde puedes construir tu torre. Él me miró, y en sus ojos no vi a mi esposo, sino a un general planificando una conquista. Ese es el mejor lugar, el más estratégico. No voy a permitir que un viejo sentimental y sus libros polvorientos me cuesten millones en beneficios perdidos. O vende por las buenas, o vende por las malas. Intenté razonar con él durante días. Fue la última vez que de verdad intenté llegar al hombre del que me había enamorado. Fue inútil. La guerra de Alejandro contra el señor Serrano fue cruel y sistemática. Primero, sus abogados encontraron un antiguo resquicio en las ordenanzas municipales y lo demandaron por la estructura del edificio. Luego, una repentina y anónima inspección sanitaria le impuso multas astronómicas por supuestas infracciones. Y finalmente, una campaña de acoso. Sus proveedores dejaron de servirle. Los bancos le negaron la renovación de sus créditos. Lo ahogó. Lo estranguló económicamente hasta que no pudo más. Una mañana, al pasar por la calle, vi el cartel en la puerta de la librería. Cierre por liquidación. Unas semanas después, el señor Serrano, con el corazón y el espíritu rotos, sufrió un infarto masivo. Murió solo en su pequeño apartamento encima de la tienda vacía. Esa fue la noche. La noche en que la esposa Trofeo murió y nació la guerrera. Recuerdo que Alejandro llegó a casa esa tarde, eufórico. El último obstáculo ha sido eliminado. El viejo finalmente cedió. Mañana empezamos la demolición. No sabía, o no le importaba, que el señor Serrano había muerto. Yo no dije nada. Subí a nuestro dormitorio. Me vestí con el vestido más elegante que tenía y bajé a cenar. Durante la cena, sonreí. Lo escuché hablar de sus planes, de sus millones. Fui la esposa perfecta, comprensiva y orgullosa. Pero después de que él se durmiera esa noche, un hombre satisfecho en su cama de lujo, yo me levanté. Fui a su despacho, un santuario de caoba y cuero dedicado a su ego. Conocía la combinación de su caja fuerte. Él me la había dicho años atrás, en un raro momento de confianza, como quien presume de un trofeo más. Mis manos no temblaban. Abrí la pesada puerta de acero. Dentro había fajos de billetes, dinero en efectivo que guardaba para sus caprichos y sus sobornos. Tomé una 10ª parte. No fue un acto de robo. Fue un acto de redistribución. Fue el primer impuesto que le cobré a su crueldad. Con el dinero en mi bolso, me senté en su silla de cuero. Y en la oscuridad de su despacho, rodeada por los símbolos de su poder, hice un juramento silencioso. No volvería a ser una cómplice pasiva. No podía detenerlo, pero podía seguir sus pasos, como una sombra, y reparar el daño que dejaba. Por cada vida que él arruinara, yo salvaría otra. Por cada sueño que él aplastara, yo financiaría uno nuevo. Su riqueza, construida sobre la miseria de otros, se convertiría en el combustible para mi justicia secreta. Esa noche, la guerra silenciosa fue declarada. Y el señor Serrano, mi querido amigo de los libros, se convirtió en mi primer mártir y en mi inspiración eterna. El dinero, aquel fajo de billetes que había sacado de la caja fuerte de mi esposo, pesaba en mi bolso como un secreto incandescente. Era el primer ladrillo de mi nuevo edificio, la primera munición en mi guerra silenciosa. Pero un arma no sirve de nada si no tienes un objetivo. Y yo encontré el mío en el recuerdo de otra de las crueldades de Alejandro, una que había presenciado meses antes. Como esposa de un magnate, se esperaba de mí que participara en actos de filantropía. Mi causa era el arte. Presidía, de manera honoraria,
El patronato de una fundación cultural que mi esposo financiaba generosamente, no por amor al arte, sino por las jugosas desgravaciones fiscales. Uno de los proyectos estrella de la fundación era una beca anual que se concedía al joven artista más prometedor del país. Era una beca que cambiaba vidas. Unos meses antes, Alejandro había decidido que la fundación era un gasto ineficiente. En una reunión fría y corporativa, anunció que su empresa retiraba todos los fondos. La fundación se derrumbó, y con ella, la beca. Yo estuve en esa reunión. Recuerdo la mirada de decepción en los rostros de los directores del museo. Y recuerdo el nombre de la joven que acababa de ganar la beca de ese año y que, de la noche a la mañana, se había quedado sin nada. Se llamaba Isabel. Una pintora joven, increíblemente talentosa, cuyo proyecto de estudiar en Florencia se había hecho añicos. Ella se convirtió en mi objetivo. Encontrar a Isabel sin que Alejandro lo supiera fue mi primera operación como un fantasma. No podía simplemente llamarla. Usé una parte del dinero para contratar discretamente a un investigador privado. Un hombre que me recomendó el viejo abogado de mi familia. Un hombre de confianza que sospechaba. Pero nunca preguntaba. El investigador encontró a Isabel en 2 días. Había abandonado sus sueños de Florencia y ahora trabajaba de camarera en un café del centro, intentando pagar el alquiler de su pequeño estudio. El siguiente paso era hacerle llegar el dinero. No podía ser un regalo. No podía tener mi nombre. Tenía que ser anónimo. Una fuerza del destino. Usando al mismo abogado como intermediario, creé una nueva beca privada. La llamé la Beca El Rincón, en silencioso homenaje al señor Serrano. El abogado redactó una carta oficial. Unos días después, me senté en una mesa en el fondo del Nine, café donde trabajaba Isabel. La observé, oculta tras unas gafas de sol y un periódico. Vi a una joven de ojos cansados, moviéndose con una eficiencia mecánica entre las mesas. Vi cómo su luz se había atenuado. Entonces, un mensajero entró y le entregó un sobre. Isabel lo abrió, confundida. La vi leer la carta. Vi cómo sus ojos se abrían de par en par. Vi cómo se llevaba una mano a la boca, su cuerpo comenzando a temblar. Vi cómo las lágrimas de incredulidad y de alivio comenzaban a rodar por sus mejillas. Se sentó en una silla vacía, leyendo la carta una y otra vez, como si no pudiera creerlo. El abogado le había notificado que había sido la primera beneficiaria de una nueva y prestigiosa beca anónima, destinada a artistas cuyo potencial se había visto truncado. La beca no solo cubría sus estudios en Florencia, sino también sus gastos de manutención durante 2 años. Pagué mi café y me fui antes de que pudiera verme. No necesitaba su agradecimiento. Su rostro, en ese momento, fue toda la recompensa que necesitaría jamás. Pasaron los meses. Alejandro seguía inmerso en sus negocios, ajeno a los pequeños actos de justicia que se financiaban con su propia arrogancia. Y yo seguía con mi doble vida. Casi un año después, en una pequeña pero prestigiosa galería de arte de la ciudad, se inauguró una exposición de nuevos talentos. Fui sola. Y allí, en la pared principal, estaba su cuadro. Era un óleo de gran formato, una explosión de color y de vida. Era una vista de los tejados de Florencia al amanecer, pero pintada con una pasión, una fuerza y una gratitud que trascendían el lienzo. Era la obra de un alma que había sido liberada. Era una obra maestra. A través de un comprador anónimo, adquirí el cuadro esa misma noche por una suma considerable. Ahora, ese cuadro cuelga en mi estudio personal, la única habitación de la casa a la que Alejandro nunca entra, un espacio
que él considera mi capricho femenino. Lo miro cada día. Él solo vería una bonita pintura. Pero yo veo mucho más. Veo el rostro agradecido de una joven camarera. Veo el fantasma agradecido del señor Serrano. Veo el primer ladrillo sólido en el imperio de reparaciones que estaba construyendo en secreto. Ese cuadro es mi primera obra de arte. La prueba tangible de que la crueldad de mi esposo podía ser reciclada, transformada en belleza. Fue la victoria que me dio la fuerza para seguir adelante con mi guerra silenciosa durante los siguientes 30 años. Vivir una doble vida es un ejercicio de esquizofrenia constante. Requiere una compartimentación del alma, una habilidad para construir muros invisibles dentro de tu propia mente. En una habitación, eres la esposa sonriente y devota. En la otra, eres una estratega silenciosa. Y el pasillo que las conecta es un campo de minas de ansiedad y miedo a ser descubierta. Mi existencia se convirtió en una coreografía de mentiras piadosas y verdades ocultas. Aprendí a desviar grandes sumas de dinero con la misma naturalidad con la que elegía un centro de mesa para una cena. Creé una red de fundaciones fantasma y cuentas en el NOR, extranjero, un laberinto financiero tan complejo que haría palidecer al del propio Alejandro. Aprendí a hablar el idioma de los banqueros suizos y de los abogados de paraísos fiscales. Me convertí, en secreto, en todo lo que despreciaba. Pero usaba esas armas oscuras para luchar por la luz. La prueba más dura, el sabor más amargo de mi riqueza, eran las cenas. Las noches en las que estábamos solos Alejandro y yo, en el inmenso y silencioso comedor de nuestra casa. Esas eran las noches en las que él se permitía bajar la guardia, en las que se jactaba de sus conquistas, no ante sus rivales, sino ante la que él creía su más fiel admiradora. Recuerdo una noche en particular. Un fuego crepitaba en la chimenea, y la mesa estaba puesta con la porcelana más fina. Alejandro estaba exultante. Acababa de cerrar lo que él llamaba el negocio del año. Ha sido una belleza, Sofía. Una obra de arte, dijo, mientras el mayordomo le servía un vino tinto, espeso y oscuro como la sangre. La familia Céspedes. Llevaban 3 generaciones fabricando los mejores muebles artesanales del país. Un negocio familiar, lleno de sentimentalismo y estupidez. Tomó un sorbo de vino, saboreándolo. Se negaron a venderme la empresa. Decían que era el legado de su abuelo. ¿Te lo puedes creer? Así que les hice una oferta que no pudieron rechazar. Compré en secreto a todos sus proveedores de madera. Corté su suministro. Luego, inundé el mercado con muebles de imitación baratos, fabricados en Asia, vendiendo a pérdidas durante 6 meses. Los he asfixiado. Hoy, han firmado la declaración de quiebra. Y yo he comprado su empresa, sus diseños y su historia por menos del 10% de su valor real. Mañana, despediré a todos sus artesanos y convertiré sus talleres en apartamentos de lujo. Me miró, esperando mi admiración, mi aplauso. En mi mente, vi los rostros de los artesanos despedidos, de la familia Céspedes perdiendo el legado de su abuelo. En mi cuaderno secreto, el nombre Céspedes ya estaba subrayado en rojo. Ya estaba calculando cuánto necesitaría para crear un fondo de ayuda para esos artesanos, para quizás financiar una nueva cooperativa para ellos. Pero en mi rostro solo había una sonrisa serena. Eres un genio, Alejandro. Siempre lo has sido. Él sonrió, satisfecho. Se reclinó en su silla. Ellos no lo entienden. Sofía, el mundo no pertenece a los sentimentales. Pertenece a los fuertes, a los que no tienen miedo de tomar lo que quieren.
En ese momento, notó algo en mi expresión, un cambio casi imperceptible. «¿Estás bien, querida? De repente, pareces distraída». El corazón me dio un vuelco. El miedo, frío y afilado, me recorrió. Había visto algo. Había dejado traslucir mi odio, mi desprecio. Recuperé la compostura al instante. Le dediqué una de mis sonrisas más cálidas. «Disculpa, mi amor». Solo estaba pensando en la gala benéfica del museo. Quiero que todo sea perfecto. Estaba repasando la lista de invitados en mi cabeza. Él se relajó al instante, su ego satisfecho. Mi mundo, el de las galas y las fiestas, era seguro para él. Era el corral donde su perfecta esposa jugaba, lejos de sus asuntos de leones. Ah, sí. Asegúrate de que mi donación se anuncie con claridad. Es importante para la imagen de la empresa, dijo. Por supuesto, querido. Yo me encargo. Terminamos la cena. Él, feliz, creyéndose el rey del mundo. Y yo, la reina a su lado, asintiendo y sonriendo, mientras en mi interior planeaba cómo usaría su donación al museo como tapadera para desviar otra suma considerable a mi próxima causa. Esa noche, después de que se durmiera, fui a mi estudio. Me quedé un largo rato mirando el cuadro de Isabel. La joven pintora era mi recordatorio, mi trofeo silencioso. Abrí mi libro de contabilidad secreto. En una página nueva, escribí el titular: Proyecto Artesanos, Céspedes. Y debajo, comencé a trazar las líneas de un nuevo plan. Una nueva resurrección financiada por la tiranía. Era una vida solitaria, una existencia peligrosa construida sobre una montaña de secretos. Pero cada vez que miraba ese cuadro, cada vez que escribía un nuevo nombre en mi libro, sentía que el sabor amargo de la riqueza se volvía un poco más soportable. Porque sabía que, en la oscuridad, yo estaba convirtiendo el veneno de mi esposo en un antídoto. Gota a gota. Vida a vida. Una guerra, por muy silenciosa que sea, no puede librarse en solitario. Mi éxito durante 30 años no se debió solo a mi cautela, sino a la creación de una red de aliados que, en su mayor parte, nunca supieron para quién trabajaban realmente, ni el verdadero origen del dinero que movían. Eran mis fantasmas, mis agentes en el mundo real, y sin ellos, mi justicia secreta habría sido imposible. El primero y más importante fue Julián, el viejo abogado de mi padre. Julián me había conocido desde que era una niña. Era un hombre de una integridad inquebrantable, de la vieja escuela, que observaba la ascensión depredadora de Alejandro con un desprecio silencioso. Después de la muerte del señor Serrano, fui a verlo a su despacho, un lugar lleno de libros de leyes encuadernados en cuero y el olor a tabaco de pipa. No le conté la verdad. No toda. Al menos, no podía ponerlo en esa posición. Le presenté una versión editada, una historia de una esposa rica que se sentía vacía y que quería usar su asignación personal para hacer un bien anónimo. Lejos de la filantropía ostentosa y publicitaria de su marido. Julián, tú conociste a mi padre. Sabes que él creía en la decencia, en ayudar al prójimo sin esperar nada a cambio. Alejandro. Él tiene otra visión del mundo. Quiero honrar la memoria de mi padre. Quiero crear una fundación. Una muy discreta, para ayudar a las familias y a los pequeños empresarios que se quedan atrás, a los que el progreso de mi esposo deja en la cuneta. Julián me escuchó, sus ojos sabios y cansados fijos en los míos.
Sabía que no le estaba contando toda la historia. Podía ver la rebelión en mis ojos, pero también vio la sinceridad de mi propósito. Era leal a la memoria de mi padre, y por extensión, a mí. Entiendo. Sofía. Una obra de caridad silenciosa, dijo, asintiendo lentamente. Puedo ayudarte a crear la estructura legal. Una fundación benéfica con sede en el extranjero, con varias capas de protección para garantizar el anonimato total de su benefactora. Seré yo, oficialmente, quien la presida. Nunca me preguntó de dónde sacaría los fondos más allá de mi asignación personal. Él entendió que era mejor no saberlo. Se convirtió en mi general, el cerebro legal que diseñó la arquitectura de mi operación. El segundo fantasma fue un banquero. Necesitaba a alguien dentro del sistema, alguien que pudiera mover grandes sumas de dinero a través de fronteras, sin levantar sospechas. Lo encontré en la figura del señor Vargas, el subdirector de una pequeña y exclusiva banca privada. Su padre, hacía muchos años, había sido uno de los primeros empleados de mi propio padre. Había una deuda de lealtad familiar. Le conté la misma historia que a Julián. Él, un hombre piadoso y discreto, aceptó encantado la idea de ayudar a una benefactora anónima a realizar sus obras de caridad. Creó para mí un laberinto de cuentas y transferencias tan complejo que ni el propio Alejandro, con su ejército de contables, podría haberlo rastreado. El tercer fantasma era el más pragmático. Un investigador privado llamado Ferrer, un ex policía cínico e increíblemente eficaz. Él era mis ojos y mis oídos en la calle. El contacto con él siempre se realizaba a través de Julián. Para Ferrer, yo solo era el cliente, una entidad sin rostro ni nombre. Mi método era simple. Cuando oía a Alejandro jactarse de una nueva víctima, como la familia Céspedes, le pasaba el nombre a Julián. Julián, a su vez, le encargaba a Ferrer una investigación de diligencia debida. La tarea de Ferrer era encontrar a los empleados despedidos, a las familias arruinadas, evaluar sus necesidades y encontrar una manera de contactarlos. Así, mi red de fantasmas estaba completa. Julián, el estratega legal. Vargas, el operador financiero. Ferrer, el agente de campo. Ninguno de ellos conocía el papel de los otros. Ninguno de ellos conocía la historia completa. Julián creía que gestionaba la filantropía de una mujer rica y arrepentida. Vargas creía que facilitaba las finanzas de una santa anónima. Y Ferrer creía que trabajaba para un cliente rico y excéntrico que tenía un interés peculiar en los fracasos empresariales. Y yo, en el centro de esta telaraña de secretos, era el fantasma principal. La araña invisible que movía todos los hilos. Era un trabajo solitario y peligroso. Vivía con el miedo constante de que una pieza del puzzle se descolocara, de que uno de mis aliados hiciera la pregunta equivocada, de que Alejandro, en uno de sus arranques de paranoia, decidiera investigarme a mí. Pero la red funcionó. Durante 30 años. Funcionó a la perfección. Me convertí en una leyenda, urbana en los círculos de los arruinados por mi esposo, un ángel anónimo, un benefactor misterioso que aparecía de la nada para ofrecer una segunda oportunidad. Financié nuevas empresas, pagué hipotecas, envié a hijos de obreros a la universidad. Y todo ello, bajo la atenta y satisfecha mirada de mi esposo, que me veía convertirme en la anfitriona perfecta, completamente ajeno a que la mujer que dormía a su lado era la líder de la resistencia silenciosa que deshacía, una a una, sus crueles victorias. A lo largo de 30 años, mi guerra silenciosa tuvo muchas batallas.
Financié la educación de hijos de obreros despedidos. Saldé las hipotecas de familias al borde del desahucio y ayudé a pequeños empresarios a levantarse de las cenizas que mi esposo dejaba a su paso. Pero hubo una campaña, una operación tan grande y tan ambiciosa, que se convirtió en la pieza central de mi legado secreto. Fue la historia de cómo salvé a un pueblo entero que mi esposo había decidido borrar del mapa. Valle del Río era un pequeño pueblo enclavado en las montañas, un lugar pintoresco y anclado en el tiempo. Su única fuente de vida, el corazón que bombeaba sangre a toda la comunidad. Era una vieja fábrica de textiles que llevaba más de un siglo en funcionamiento. Las familias de Valle del Río habían trabajado allí durante generaciones, tejiendo no solo lana, sino también la propia historia de su comunidad. Yo recordaba haber visitado el pueblo de niña con mis padres, y guardaba un recuerdo nostálgico de sus calles empedradas y el sonido constante de los telares. Un día, durante el desayuno, Alejandro mencionó el nombre del pueblo. Acabo de cerrar la compra de la fábrica de Valle del Río. Anunció con la satisfacción de un cazador que acaba de atrapar una presa fácil, una vieja reliquia ineficiente. Pero el terreno en el que se asienta es una mina de oro. Le pregunté cuáles eran sus planes. Modernizarla. Invertir en nueva maquinaria. Él se rió, como si le hubiera contado un chiste. No seas ingenua, Sofía. El negocio textil está muerto. No. Vamos a hacer algo mucho más rentable. Liquidaremos los activos. Venderemos la maquinaria como chatarra. Despediremos a los 500 empleados. Y luego venderemos el terreno a un consorcio hotelero que va a construir un resort de lujo para esquiadores. Un desmantelamiento de activos limpio y rápido. En 6 meses, ese pueblo deprimente será historia. Me quedé helada. No estaba hablando de arruinar una empresa. Estaba hablando de ejecutar a una comunidad entera. 500 familias. Sin trabajo. Sin futuro. Condenadas a abandonar sus hogares. Todo para construir un hotel de lujo. Esa misma tarde, contacté a mi red. La información que Ferrer, mi investigador, me envió en los días siguientes era desoladora. El pueblo estaba sumido en la desesperación. Se organizaban protestas inútiles. La gente lloraba en las calles. Valle del Río estaba muriendo. Supe que esta sería mi batalla más grande. El plan que diseñé con Julián fue el más complejo y arriesgado que habíamos intentado jamás. No podía simplemente darles dinero a las 500 familias. Tenía que salvar la fábrica. Tenía que salvar su alma. La primera fase fue una guerra de guerrillas financiera. A través de una de mis fundaciones en Suiza, creamos un falso grupo ecologista europeo. Este grupo comenzó una campaña mediática muy agresiva contra el consorcio hotelero con el que Alejandro se había asociado, denunciando el terrible impacto medioambiental que tendría un resort de lujo en el frágil ecosistema de la montaña. Al mismo tiempo, Julián, representando a otra sociedad fantasma, empezó a comprar discretamente pequeñas parcelas de terreno alrededor de la fábrica, creando un bloqueo logístico para la futura construcción del hotel. El proyecto de Alejandro, que debía ser limpio y rápido, se convirtió en un infierno burocrático y de relaciones públicas. El consorcio hotelero, nervioso por la mala prensa y los obstáculos legales, empezó a dudar. Fue entonces cuando dimos el golpe de gracia. Julián, representando a un supuesto consorcio de inversión social con sede en Liechtenstein, se puso en contacto con el grupo hotelero. Les hizo una oferta: comprarles su participación en el proyecto de Valle del Río, liberándolos de todos los problemas legales y medioambientales. El consorcio, cansado de la batalla
y viendo una salida fácil y rentable, aceptó. Con el propio dinero de Alejandro. Yo le había comprado su gran proyecto por la puerta de atrás. Alejandro estaba furioso. No tenía ni idea de que yo estaba detrás. Culpó a los malditos ecologistas y a la incompetencia del grupo hotelero. Para él, fue una derrota amarga, un negocio frustrado. Lo archivó y pasó a su siguiente conquista, completamente ajeno a que la arquitecta de su fracaso dormía a su lado cada noche. Unas semanas después, el Consorcio de Inversión Social de Julián hizo un anuncio público. Declararon que, tras un estudio, habían decidido que el verdadero valor de Valle del Río no estaba en el turismo de lujo, sino en su tradición artesanal. Anunciaron un plan para invertir en la modernización de la fábrica y, lo más importante, para transferir la propiedad de la misma a una nueva cooperativa formada por los propios trabajadores del pueblo. La noticia fue recibida en Valle del Río como un milagro. La desesperación se convirtió en una euforia colectiva. La fábrica no solo se había salvado, ahora les pertenecía. Unos meses más tarde, conduje sola hasta las montañas. No entré en Valle del Río. Aparqué el coche en un mirador desde el que se veía todo el valle. Era el atardecer. Y vi las luces de la fábrica encenderse, una a una. Vi el humo blanco. El humo de la industria y la vida. Salir de nuevo por sus viejas chimeneas. Escuché, a lo lejos, la sirena que anunciaba el final del turno. Un sonido que para esa gente no era un ruido, sino la melodía de la esperanza. Me quedé allí hasta que la noche fue completa, observando las luces del pueblo que se negaba a morir. No era solo un pueblo. Era un monumento a mi guerra de 30 años. La prueba de que la destrucción, por muy poderosa que fuera, nunca podría extinguir del todo la capacidad humana para reconstruir, para resistir, para volver a empezar. Y en la soledad de la montaña, sentí una paz y un propósito que ninguna fortuna podría comprar jamás. La victoria en Valle del Río fue dulce, pero también peligrosa. Alejandro no era un hombre que aceptara la derrota con elegancia. El fracaso de su proyecto del resort de lujo, la humillación de ser burlado por un consorcio anónimo, lo dejó herido en su orgullo de depredador. Y un león herido no se retira a su cueva. Se vuelve paranoico, errático, y ataca a todo lo que se mueve a su alrededor. No sospechaba de mí. Por supuesto. En su mundo. Yo era parte del decorado. Un objeto hermoso e inofensivo. Su furia se dirigió hacia su propio imperio. Estaba convencido de que la derrota se debía a una traición interna, a un espía en su organización que había filtrado sus planes a la competencia. Y desató el infierno. Voy a contratar a los mejores auditores del mundo. Me anunció una noche, sus ojos brillando con una furia fría. Van a revisar cada cuenta, cada transacción, cada contrato de los últimos 5 años. Van a levantar cada piedra de esta empresa y de nuestras finanzas personales. Y si encuentro una sola rata, una sola, te juro que la aplastaré. Sentí como si el suelo se abriera bajo mis pies. Una auditoría externa, forense y exhaustiva. Era la pesadilla que siempre había temido. Mi red de fundaciones fantasma, mi laberinto de transferencias. Toda la arquitectura de mi justicia secreta estaba a punto de ser examinada bajo el microscopio de los contables más despiadados del planeta. Por primera vez en muchos años, sentí un pánico puro y paralizante. Los meses que siguieron fueron los más tensos de mi vida. Los auditores. Un equipo de hombres y mujeres jóvenes, con trajes grises y miradas de hielo, se instalaron en las oficinas de Alejandro. Por el día, yo tenía que seguir siendo la esposa perfecta,
escuchando con una expresión de apoyo las frustraciones de mi esposo sobre el lento avance de la investigación. Son meticulosos, pero encontrarán al traidor, le decía, mientras mi corazón latía con la fuerza de un martillo. Pero por la noche comenzaba mi verdadera jornada. Mantenía comunicaciones frenéticas y cifradas con Julián y el señor Vargas. Eran mis generales en una guerra invisible, luchando para proteger 30 años de secretos. Vargas, mi banquero, fue un genio. Usó la propia burocracia del sistema bancario como un arma, retrasando las solicitudes de los auditores con un sinfín de trámites, de autorizaciones que faltaban, de normativas de privacidad internacionales. Ganaba tiempo. Y Julián, mi abogado, preparaba los cortafuegos legales, asegurándose de que la estructura de mis fundaciones fuera un laberinto legalmente inexpugnable. Pero un día, la bala pasó rozándome. Estábamos cenando cuando Alejandro dejó su tenedor y me miró con una expresión de extrañeza. Sofía, querida, los auditores han encontrado algo peculiar. Una transferencia de $500,000 desde tu cuenta de gastos personales a una fundación llamada ProArte Clásico, con sede en Ginebra. ¿Sabes algo de esto? Creen que podría ser una irregularidad. Mi sangre se heló. Era el dinero que había usado para financiar la cooperativa de los artesanos Céspedes. En la prisa, había sido la transferencia más directa y, por tanto, la más vulnerable. El pánico me atenazó la garganta, pero años de práctica me permitieron mantener una calma exterior absoluta. Lo miré y, por primera vez, dejé que mis ojos se llenaran de lágrimas, pero no eran de miedo, sino de una aparente vergüenza. Oh, Alejandro, qué bochorno. Se suponía que era una sorpresa. Él frunció el ceño. ¿Confundido? Una sorpresa. Para tu cumpleaños. Continué. Mi voz un susurro de decepción. Un viejo amigo de mi padre, un marchante de arte, me dijo que un coleccionista privado iba a subastar El faro en la tormenta, tu cuadro favorito de Sorolla, el que siempre has querido. Era una subasta privada en Ginebra. La fundación era el vehículo que el marchante me recomendó usar para pujar de forma anónima. Quería que fuera el regalo de tu vida. Bajé la mirada, como una niña a la que han descubierto una travesura. Pero nos superaron en la puja en el último segundo. Otro coleccionista ofreció más. Me sentí tan estúpida, tan fracasada, que no tuve el valor de contártelo. Lo siento mucho, mi amor. Lo miré de nuevo, mis ojos llenos de lágrimas de decepción. La expresión de Alejandro se transformó. La sospecha de negocios dio paso a la sorpresa, y luego a una vanidad inmensa y a una ternura condescendiente. Se levantó de su silla, rodeó la mesa y me abrazó. Querida mía, eres increíble, dijo, riendo suavemente. $500,000 por un capricho para tu viejo esposo. Eres la mujer más maravillosamente extravagante del mundo. No te preocupes por el cuadro. El gesto es lo que cuenta. Besó mi frente. El peligro había pasado. Mi mentira, diseñada para acariciar su ego, había funcionado a la perfección. Al día siguiente, me contó que había llamado a los auditores. Les había dicho, entre risas, que dejaran de molestar a su esposa y de investigar sus románticas locuras. La transferencia fue marcada como un gasto personal y la investigación siguió por otros derroteros. Esa noche, cuando me quedé sola en mi estudio, me serví un brandy, algo que rara vez hacía. Mis manos todavía temblaban.
Había estado tan cerca. Las paredes, de repente, se sentían más estrechas. El techo, más bajo. Había sobrevivido. Sí. Pero la auditoría me había enseñado una lección vital. Mi guerra secreta tenía una fecha de caducidad. No podía mantenerla para siempre. Cuanto más grande se hacía el imperio de Alejandro, más grande tenía que ser el mío para combatirlo. Y un día, cometería un error. Un día, la suerte se me acabaría. La victoria me había salvado. Pero también me había puesto un reloj en la muñeca. Un reloj que había empezado una cuenta atrás. El susto de la auditoría me dejó una cicatriz invisible. Un recordatorio constante de que mi guerra secreta se sostenía sobre un hilo de araña. Durante un tiempo, reduje mis operaciones. Me moví con más cautela, aterrorizada ante la idea de que la más mínima imprudencia pudiera derribarlo todo. Los años pasaron. Mi esposo, Alejandro, siguió acumulando poder y enemigos. Y yo seguí siendo su sombra, reparando en silencio el daño que él dejaba a su paso, convirtiéndome en una experta en el arte del engaño y la discreción. Pero mientras libraba mi guerra en el exterior, estaba perdiendo una batalla, mucho más importante dentro de las paredes de mi propia casa, la batalla por el alma de mis hijos. Nicolás y Valentina crecieron rodeados de un lujo obsceno. En un mundo donde el valor de una persona se medía por el precio de su reloj o el tamaño de su yate. Yo intenté, desesperadamente, anclar su realidad. Les leía cuentos sobre la bondad y la humildad. Los llevaba a comedores sociales para que vieran el otro lado de la vida. Pero mis esfuerzos eran una pequeña barca de papel intentando navegar contra el tsunami de la influencia de su padre. Para ellos, Alejandro no era un monstruo, era un dios. Un dios del poder y del éxito al que idolatraban. La revelación. El momento en que comprendí que los estaba perdiendo. Llegó durante una cena familiar. Nicolás, con 22 años y recién graduado, ya trabajaba en la empresa de su padre. Valentina, con 19, solo pensaba en la moda y en su próxima fiesta de cumpleaños. Alejandro, como de costumbre, se jactaba de su última victoria. Hemos adquirido Textiles Soler. La competencia ha sido eliminada, dijo con una sonrisa satisfecha. Conocía la historia. Textiles Soler era una pequeña empresa familiar. Alejandro los había llevado a la quiebra con una guerra de precios, para luego comprar sus activos por una miseria. Esperaba que mis hijos permanecieran en silencio, como solían hacer. Pero Nicolás, mi hijo, se inclinó hacia adelante, con los ojos de su padre, brillantes de una ambición fría. Felicidades, papá. Pero, si me permites, creo que fuiste demasiado blando. Escuché que les ofreciste una pequeña indemnización a los dueños. Yo los habría dejado sin nada. Habría sido un mensaje más fuerte para el resto del mercado. El aire se heló en mis pulmones. No, era la voz de mi hijo. Era un eco, una versión más joven y aún más despiadada de Alejandro. Valentina, por su parte, ni siquiera escuchaba. Papá, hablando de Textiles Soler, es verdad que ahora eres dueño de sus fincas de algodón. Podríamos usar una para mi fiesta de cumpleaños. Sería increíblemente rústico y chique. Miré a mis dos hijos. Uno, celebrando la crueldad. La otra, banalizando la ruina de cientos de personas para convertirla en un decorado para su fiesta. Y entonces, lo entendí. Durante todos estos años, me había estado diciendo a mí misma que mi guerra secreta tenía un doble propósito. El primero era la justicia para las víctimas de Alejandro.
Pero el segundo, el más profundo, era un acto de purificación. Estaba lavando el dinero de mi esposo, limpiando la mancha de su pecado, para poder dejarles a mis hijos una herencia limpia, una fortuna que no estuviera manchada de sangre. Creía, en mi ingenuidad, que podía protegerlos del origen de su riqueza. ¡Qué tonta había sido! El veneno no estaba en el dinero en sí mismo. Estaba en la idea del dinero, en la arrogancia, en el sentimiento de superioridad, en la creencia de que la riqueza te colocaba por encima de la moralidad. Y ese veneno ya corría por las venas de mis hijos. No importaba cuán limpia fuera la herencia que les dejara, ellos ya estaban infectados por la enfermedad de su padre. Darles esa fortuna no sería un regalo. Sería una maldición. Sería el combustible que alimentaría al monstruo que ya estaba creciendo en su interior. Mi misión, de repente, cambió de forma. Se volvió infinitamente más compleja y dolorosa. Ya no se trataba solo de salvar a extraños de la crueldad de mi esposo. Ahora, la pregunta que me atormentaba cada noche era mucho más personal. ¿Cómo salvar a mis propios hijos de la herencia de su padre? ¿Cómo protegerlos del veneno que yo misma, con mi silencio y mi vida de lujos, había ayudado a inocular? No podía simplemente desheredarlos o donar toda la fortuna. Me odiarían y no entenderían la lección. No podía revelarles la verdad sobre su padre. Su pedestal era demasiado alto, y la caída los destruiría. Me encontré atrapada en la peor de las paradojas. Para salvar a mis hijos, tenía que traicionarlos. Tenía que encontrar una manera de despojarlos de la fortuna que creían merecer. La misma fortuna que los estaba corrompiendo. Mi guerra silenciosa había entrado en su fase más solitaria y trágica. Ahora, no solo luchaba contra mi esposo, sino también, en secreto, por el futuro de mis propios hijos, contra sus deseos y contra la persona en la que se estaban convirtiendo. Pasaron los años. Mis hijos se integraron más y más en el imperio de su padre. Nicolás se convirtió en la mano derecha de Alejandro, un ejecutivo joven y temido, conocido por una crueldad que superaba incluso a la de su progenitor. Valentina se casó con el hijo de otro magnate, uniendo dos dinastías en un nexo de poder y superficialidad. Yo los observaba desde la distancia de mi propia casa, como si viera una tragedia griega desarrollarse en cámara lenta, sabiendo que la fortuna que esperaban heredar era un veneno que ya había infectado sus almas. Mi guerra silenciosa continuaba, pero ahora tenía un nuevo sentido de urgencia. Ya no solo se trataba de reparar el daño de Alejandro, sino de desmantelar, ladrillo a ladrillo, la herencia envenenada que les dejaría a nuestros hijos. Aumenté mis operaciones, desviando sumas cada vez más grandes, financiando proyectos cada vez más ambiciosos. Mi objetivo era dejar una cáscara vacía, una fortuna fantasma. Fue entonces cuando me enfrenté a mi mayor dilema, una prueba que pondría en jaque toda mi operación y mi propia brújula moral. Alejandro, en uno de sus negocios más sucios, había sido traicionado por un socio menor, un hombre llamado Marcos Vega, quien, asqueado por la ilegalidad del proyecto, había filtrado unos documentos a la prensa. El escándalo fue pequeño, pero la furia de Alejandro fue inmensa. No toleraba la deslealtad. «Voy a destruir a ese hombre, Sofía», me dijo una noche, su voz tranquila de una manera que me heló la sangre. «No solo financieramente. Voy a borrarlo de la existencia». Una semana después, oí una conversación telefónica que no debía haber oído. Alejandro estaba hablando con su jefe de seguridad, un exagente de los servicios secretos sin escrúpulos. Le estaba dando órdenes claras: fabricar pruebas para acusar a Marcos Vega de fraude y espionaje industrial.
Usar sus contactos en la policía para asegurar una detención rápida y una condena larga. No iba a arruinarlo. Iba a enterrarlo en una celda. Mi mundo se detuvo. Mis métodos habituales eran inútiles aquí. El dinero no podía salvar a un hombre de una conspiración criminal respaldada por el poder de mi esposo. Para salvar a Marcos Vega, no podía actuar desde las sombras. Tendría que intervenir, que exponerme. Y si lo hacía, si mi nombre aparecía de alguna manera, Alejandro investigaría. Y si él investigaba, lo descubriría todo. 30 años de trabajo. Cientos de vidas reconstruidas. La seguridad de mis aliados. Todo se derrumbaría. Era una elección imposible. El dilema que da título a este capítulo, salvar una vida, la de Marcos Vega, o proteger el trabajo de toda mi vida, la red que me permitía salvar a muchos, más. Esa noche, contacté a Julián. Le conté la situación. Su consejo fue pragmático y doloroso. Sofía, has salvado a cientos. Si te expones ahora, todo se acaba. El fondo desaparecerá. Alejandro te destruirá a ti y a nosotros. A veces, en una guerra, hay que aceptar las bajas para ganar la contienda final. Sabía que tenía razón, desde un punto de vista lógico. Pero mi guerra nunca había sido lógica. Había nacido de la injusticia por la muerte de un solo hombre, el señor Serrano. ¿Podía ahora, conscientemente, dejar que otro hombre, inocente, fuera sacrificado para proteger mi operación? Si lo hacía, ¿en qué me diferenciaba de mi esposo, que también sacrificaba vidas en el altar de un bien mayor, el de sus beneficios? Me pasé la noche en vela, luchando con mi conciencia. Y al amanecer, tomé una decisión. No podía convertirme en el monstruo que combatía. Tenía que salvar a Marcos Vega, sin importar el precio. Mi plan era increíblemente arriesgado. Si no podía detener la conspiración contra Marcos desde fuera, la sabotearía desde dentro. Usando mi conocimiento íntimo de los negocios de Alejandro, busqué en su despacho hasta que encontré lo que necesitaba: pruebas de un soborno masivo a un político extranjero en un acuerdo petrolero. Un delito federal mucho más grave que la conspiración contra Marcos. Fotografié los documentos. Y luego, a través de una cadena de intermediarios anónimos que Julián me ayudó a establecer, filtré la información, no a un periodista cualquiera, sino al mayor rival mediático de mi esposo. Un periódico de investigación que llevaba años deseando hundirle el diente a Alejandro. 2 días después, la bomba estalló. El escándalo fue mayúsculo, ocupando las portadas de todos los periódicos, nacionales e internacionales. El Departamento de Justicia anunció una investigación federal. Las acciones de la empresa de Alejandro se desplomaron. En medio de ese caos, la pequeña conspiración contra un hombre insignificante como Marcos Vega fue olvidada. Alejandro tuvo que dedicar cada segundo de su tiempo, cada gramo de su energía y cada millón de su fortuna a defenderse del ataque más grande que había sufrido en su carrera. Marcos Vega estaba a salvo. Yo lo había salvado. Pero el coste fue inmenso. Había desatado un incendio que ya no podía controlar. Al lanzar a los lobos federales tras mi esposo, había puesto en riesgo todo mi universo. La investigación podría, eventualmente, llevar hasta mis cuentas secretas, hasta mis fundaciones. Para salvar una vida, había puesto en jaque el trabajo de 30 años. Miré por la ventana de mi lujosa casa, viendo el nombre de mi esposo en los titulares de las noticias. Había ganado la batalla por el alma de Marcos Vega. Pero quizás, solo quizás,
Acababa de iniciar la batalla que finalmente me haría perder la guerra. El escándalo que desaté fue un incendio forestal. Consumió las portadas de los periódicos durante meses y atrajo la atención de los lobos más temibles de todos, los investigadores federales. La vida de Alejandro, antes una fortaleza inexpugnable, se convirtió en un castillo de arena asediado por la marea. Y yo, su esposa, la arquitecta de su ruina, tuve un asiento en primera fila para ver el derrumbe. La investigación fue brutal. Congelaron sus activos en el extranjero, interrogaron a sus socios y registraron sus oficinas. Alejandro, el león que siempre había cazado, se convirtió de la noche a presera, la mañana en la presa. Y la cacería lo destrozó. Fue un declive lento y terrible. El estrés lo envejeció una década en menos de un año. Su pelo, antes de un distinguido color sal y pimienta, se volvió completamente blanco. Perdió peso, y sus trajes caros comenzaron a colgarle de los hombros como si fueran de un hombre más grande. Un temblor casi imperceptible apareció en su mano derecha, una traición de su propio cuerpo, que ya no podía ocultar la tormenta que rugía en su interior. Pero el cambio más profundo fue en su espíritu. El carisma depredador fue reemplazado por una paranoia febril. Veía traidores en cada esquina. Escuchaba conspiraciones en cada silencio. Despidió a la mitad de su junta directiva, a empleados que llevaban décadas con él. Se encerró en su despacho durante días, rodeado de abogados, su imperio desmoronándose mientras él buscaba a un fantasma, sin saber que el fantasma dormía a su lado cada noche. Mi papel en este último acto de su tragedia fue el más difícil que jamás tuve que interpretar. Me convertí en la esposa abnegada y sufriente. Escuchaba sus diatribas furiosas contra los traidores que lo habían vendido, asintiendo con una expresión de compasión, mientras mi corazón se encogía con una mezcla de culpa y una justicia sombría. Lo consolaba por las noches, cuando se despertaba de pesadillas, asegurándole que todo saldría bien, sabiendo que yo era la causa de su tormento. Era una tortura psicológica, un veneno que bebía cada día. Nuestros hijos, Nicolás y Valentina, no mostraron compasión por el león herido. Mostraron el pánico de los herederos que ven cómo su fortuna se esfuma. Tienes que llegar a un acuerdo, papá. Le insistía Nicolás durante nuestras tensas cenas. Vende una parte de la empresa. Paga la multa. Sálvanos a nosotros. Mi yate ha sido embargado. Papá. Se quejaba Valentina. ¿Cómo se supone que voy a pasar el verano? No veían a un hombre derrumbándose. Veían una cuenta bancaria que menguaba. Y en su pánico egoísta, vi el reflejo más claro y feo de la educación que su padre les había dado. Una noche, lo encontré solo en la biblioteca, no trabajando, sino simplemente mirando un viejo globo terráqueo, haciéndolo girar lentamente con un dedo tembloroso. Parecía frágil, perdido. Por un instante, el monstruo desapareció, y vi al hombre, al joven Alejandro que una vez me había prometido el mundo, y sentí una punzada de piedad. Mi guerra había sido contra su crueldad, no contra él, pero ahora entendía que ambos estaban inextricablemente unidos. No se podía destruir a uno sin aniquilar al otro. El final llegó una mañana de primavera. El estrés, la furia y la paranoia, finalmente, cobraron su precio. Alejandro sufrió un derrame cerebral masivo. Lo encontré en el suelo de su despacho, caído junto a la caja fuerte de la que yo había sacado el primer fajo de billetes 30 años atrás. El león había rugido por última vez. Sobrevivió. O, mejor dicho, su cuerpo sobrevivió. El derrame lo dejó postrado en una cama, con la mitad del cuerpo paralizada
y la incapacidad de hablar. El magnate que había aterrorizado a los mercados, el hombre cuya voz podía hacer temblar a los políticos. Ahora solo podía comunicarse con un parpadeo de sus ojos grises, ahora llenos de un miedo impotente. La investigación federal se suspendió. Ya no había un titán al que derribar, solo un anciano enfermo y balbuceante. Sus hijos, al ver que la fortuna ya no se perdería en multas y abogados, sino que ahora estaría bajo su futuro control, se calmaron, asumiendo el papel de herederos afligidos. Y yo me convertí en su enfermera, la guardiana del león caído. La casa quedó en silencio una vez más, pero era un silencio diferente. Era el silencio de una victoria amarga. Me sentaba junto a su cama durante horas, leyéndole, cuidándolo. Él me miraba desde su prisión de carne, sin tener ni idea de que la mujer que le cambiaba las sábanas y le daba de comer era la misma que había orquestado su caída. Sus últimos días de poder habían terminado, y mis últimos días de secretos estaban a punto de llegar a su fin. Pasaron los meses. Me convertí en la sombra silenciosa que se deslizaba por la habitación del enfermo. Mi vida transcurría al ritmo de los monitores médicos y el susurro del respirador. Los mejores especialistas, pagados con el dinero que yo ya no necesitaba desviar, iban y venían, sacudiendo la cabeza con solemnidad. No había nada que hacer. El gran Alejandro de la Roca, el titán de la industria, se extinguía lentamente. Mis hijos me visitaban una vez por semana. Entraban en la habitación. Miraban a su padre con una mezcla de impaciencia y un vago malestar. Me preguntaban por los informes médicos y se iban. Sus mentes ya estaban en el futuro, en la lectura del testamento, en el reparto de un imperio que creían intacto. Yo sabía que el final estaba cerca, y con esa certeza llegó una última pregunta, la más difícil de todas. Debía decírselo. Debía dejar que muriera creyendo que yo había sido su esposa leal y sumisa hasta el final. O debía confesarle mi guerra de 30 años, no por crueldad, sino por una necesidad absoluta de que la verdad fuera pronunciada, aunque solo fuera una vez, ante el único hombre que necesitaba escucharla. La decisión. La tomé una noche de tormenta. Los truenos retumbaban en la lejanía, y la lluvia golpeaba los cristales de la mansión. Me senté junto a su cama. Estaba despierto, sus ojos grises, antes tan llenos de poder, ahora estaban fijos en el techo, vacíos y asustados. Tomé su mano. La que no estaba paralizada, estaba fría. Alejandro. Empecé. Mi voz, un susurro en la habitación silenciosa. Sé que estás aquí. Sé que me oyes. Y hay algo que necesito que sepas antes de irte. ¿Recuerdas al joven del que me enamoré? El que se sentaba en el suelo de nuestro primer apartamento y me prometía que construiríamos un mundo juntos. Lo recuerdo. Recuerdo su pasión, su energía, y lo he echado de menos cada día durante los últimos 30 años. Ese joven desapareció, Alejandro, y en su lugar creció un monstruo, un hombre que confundió el poder con la crueldad y el éxito con la destrucción. Yo vi cómo te transformabas. Vi la luz en tus ojos apagarse y ser reemplazada por el brillo frío de la codicia. Vi lo que le hiciste a Roberto, tu primer socio. Y vi lo que le hiciste al señor Serrano y a su pequeña librería. Y esa noche, la noche en que murió de pena, yo tomé una decisión. Si no podía detener al monstruo, al menos podría limpiar el desastre que dejaba a su paso. Apreté su mano, que seguía inerte en la mía. Durante 30 años, Alejandro, he vivido una doble vida. He sido tu esposa perfecta,
Sí. Pero también he sido tu consecuencia. He sido tu justicia silenciosa. Por cada empresa que destruías, yo financiaba una nueva para sus empleados. Por cada familia que dejabas en la calle, yo pagaba una hipoteca anónima. Por cada sueño que aplastabas, yo plantaba una semilla de esperanza en otro lugar. Usé tu oscuridad para crear luz. Vi un parpadeo en sus ojos. Un atisbo de confusión. La joven pintora a la que le quitaste la beca, yo le pagué sus estudios en Florencia. El cuadro suyo que tanto admiras en mi estudio, lo compré yo. El pueblo de Valle del Río, que quisiste borrar del mapa, lo salvé. Creé un consorcio fantasma y te compré el proyecto por la espalda. Hoy, la fábrica pertenece a sus trabajadores. Y la auditoría, la gran casa de brujas que iniciaste. El dinero que casi descubres era para los artesanos céspedes, a los que arruinaste. Y la historia del cuadro que te iba a regalar fue la mejor mentira de mi vida. Sus ojos ahora estaban fijos en los míos. La confusión estaba dando paso a algo más. Y el escándalo final, Alejandro. La investigación federal que te derribó no fue un traidor. No fue un rival. Fui yo. Yo filtré los documentos. Yo te arrojé a los lobos. Yo puse el punto final a tu reinado de tiranía. Y entonces lo vi. El último vestigio del león. En las profundidades de sus ojos grises, vi la comprensión. Vi la incredulidad dar paso a una furia tan pura, tan absoluta, que fue aterradora, incluso en un hombre paralizado. Luchó por moverse, por hablar, por gritar. Un sonido gutural y ahogado escapó de su garganta. El monitor cardíaco a su lado comenzó a acelerarse. Había entendido. El fantasma que lo había perseguido, el enemigo invisible que lo había derrotado, era la mujer que le estaba sosteniendo la mano. Me incliné sobre él, mi rostro cerca del suyo. Mi voz ya no era de confesión, sino de sentencia. Este es mi verdadero legado. Alejandro. No tus edificios de cristal ni tus cuentas en Suiza. Mi legado son las vidas que salvé de tu crueldad. Ese es el único imperio que importa. Y lo construí con tu dinero. Sí, pero con mi propia alma. Ahora, puedes descansar. Si es que puedes. Solté su mano. Me levanté y salí de la habitación, sin mirar atrás. Un peso de 30 años. El peso de 1000 secretos. Se había levantado de mis hombros. Ya no era la señora Sofía de la Roca, la esposa trofeo. Era Sofía. Simplemente Sofía. Una mujer, libre. Alejandro murió esa misma noche, durante la tormenta. Los médicos lo llamaron un fallo cardíaco masivo. Pero yo sabía la verdad. Murió de la única cosa que nunca pudo soportar, la derrota. La muerte de Alejandro fue recibida por el mundo con la clase de hipocresía solemne reservada para los hombres ricos y poderosos. Los periódicos lo llamaron un titán de la industria, un visionario. Políticos y rivales de negocios, muchos de los cuales él había intentado destruir, enviaron coronas de flores y comunicados de prensa, elogiando su genio indomable. Asistí al funeral, interpretando el papel de la viuda afligida con una maestría que había perfeccionado durante décadas. Me mantuve erguida, vestida de negro, aceptando las condolencias vacías, mientras en mi interior sentía la calma extraña y absoluta que sigue al final de una larga guerra. Mis hijos, por supuesto, estaban a mi lado, desempeñando su propio papel. Lloraban, pero sus lágrimas eran por la herencia que estaban a punto de recibir, no por el padre que habían perdido.
En sus miradas, detrás del velo del luto, ya podía ver el brillo de la codicia, los cálculos mentales de cómo se repartirían el botín. Una semana después del funeral, nos reunimos en el despacho de Julián para la lectura del testamento. Nicolás y Valentina estaban visiblemente impacientes. Su dolor ya olvidado. El aire en la habitación estaba cargado de su anticipación. Julián, con una expresión deliberadamente neutra, abrió el sobresellado y leyó las últimas voluntades de Alejandro. No hubo sorpresas. Fiel a su visión tradicional de la familia y completamente ajeno a mi doble vida, mi esposo me había nombrado a mí, su amada y leal esposa Sofía, administradora única de todo su patrimonio. A su muerte, la totalidad de la fortuna pasaría a ser controlada por mí, y solo a mi fallecimiento se repartiría a partes iguales entre nuestros dos hijos, Nicolás y Valentina. En el momento en que Julián terminó de leer, vi cómo mis hijos intercambiaban una mirada de triunfo. Lo habían conseguido. El imperio era suyo. Solo tenían que esperar a que yo muriera. Nicolás ya estaba hablando por lo bajo con su hermana sobre liquidar algunas acciones para comprarse un nuevo coche deportivo. Dejé que saborearan su victoria durante un minuto. Luego, carraspeé suavemente. Hay algo más que debéis saber. Ambos se giraron hacia mí. Su celebración interrumpida. He convocado una rueda de prensa para esta tarde a las 5. Anuncié con calma. Nicolás frunció el ceño. Molesto. Una rueda de prensa. Ahora, mamá. Es de muy mal gusto. La gente pensará que somos unos buitres. Deberíamos mantener un perfil bajo. No. Respondí, y mi voz tenía una fuerza que los sorprendió. He vivido de perfil bajo durante 30 años. Se acabó. Los miré. A estos dos extraños que habían salido de mi propio cuerpo. En esa rueda de prensa, voy a anunciar la creación de una nueva fundación. Se llamará la Fundación Redención de la Roca. Y voy a anunciar que el 100% de la fortuna de vuestro padre, cada céntimo que creíais haber heredado, será transferido irrevocablemente a esa fundación. El silencio que siguió fue atronador. Vi la confusión en sus rostros, seguida por la incredulidad, y finalmente, por una rabia pura y descontrolada. «¡Estás loca!», gritó Valentina, poniéndose en pie de un salto. «Has perdido la cabeza. Es nuestro dinero, nuestra herencia. No puedes hacer eso», siseó Nicolás, su rostro pálido de furia. «Te lo impediremos. Te incapacitaremos legalmente. Demostraremos que eres una vieja senil». Me levanté, y por primera vez en sus vidas, me vieron no como su madre, sino como un poder al que no podían enfrentarse. «Ya no podéis hacerme nada», dije, mi voz tranquila pero inquebrantable. «Vuestro padre os dejó una fortuna. Sí. Pero me dejó a mí el control total y absoluto. Y esta es mi decisión. La fortuna que él amasó con la crueldad de un tirano será ahora utilizada para sanar las heridas que dejó. Ese será su verdadero legado. Y el mío. Así que os aconsejo que os vayáis acostumbrando a la idea». Sin esperar su respuesta, me di la vuelta y salí del despacho de Julián, dejándolos solos con su rabia impotente y las ruinas de sus sueños de codicia. Mientras caminaba por el pasillo, sentí que una puerta se cerraba detrás de mí, la puerta de mi vida pasada, de mis secretos y de mis miedos. Y delante de mí se abría otra, una puerta que daba a la luz. Iba de camino a mi rueda de prensa. Iba a contarle al mundo mi historia.
Mi guerra silenciosa había terminado. Mi misión pública acababa de empezar. La rueda de prensa fue una explosión. Al día siguiente, mi nombre y el de mi esposo estaban en todos los periódicos del mundo. Pero esta vez, la historia la contaba yo. El mundo, que había admirado a Alejandro como un genio de las finanzas, descubrió al monstruo que yo había conocido durante décadas. Y a mí, a la que siempre habían visto, como una figura decorativa, me descubrieron como la arquitecta de una rebelión secreta. Me llamaron santa, me llamaron loca. Mis hijos emitieron un comunicado furioso a través de sus abogados, anunciando que lucharían contra mi decisión irracional y que demostrarían mi incompetencia. Pero sus palabras ya no tenían poder. La verdad, una vez liberada, es una fuerza imparable. En los días que siguieron, me instalé en el silencio de mi nueva vida. Mi guerra de 30 años había terminado. Mi propósito, el motor que me había mantenido en pie en la oscuridad, se había cumplido. Y, con su final, sentí un vacío inesperado. Mis fantasmas, mis leales aliados, se despidieron discretamente. Su trabajo había concluido. Julián gestionaba ahora la creación de la fundación. Vargas se retiró a una jubilación tranquila. Ferrer, el investigador, me envió una última nota anónima. Misión cumplida. Estaba sola de nuevo. Pero era una soledad diferente. La de un soldado después de la última batalla, que se encuentra en un campo de paz y no sabe qué hacer con sus manos. Fue Julián quien entendió lo que me faltaba. Sofía, me dijo una semana después, el dinero ya tiene un propósito. Pero la justicia, la verdadera justicia, no está completa hasta que tiene un rostro humano. No entendía a qué se refería. Unos días más tarde, me pidió que lo acompañara a un evento. No era una gala, ni una cena benéfica. Era una reunión sencilla, en el jardín botánico de la ciudad. ¿Quiénes son los invitados? Le pregunté. Son tu verdadero legado. Sofía, es hora de que los conozcas. Entré en el invernadero principal, un espacio precioso lleno de luz y de plantas exóticas. Y allí, esperándome, había unas 200 personas. Eran hombres, mujeres, jóvenes y ancianos. No reconocí a nadie. Julián se adelantó y habló. Durante 30 años, un benefactor anónimo, a quien solo yo conocía como el ángel, ha estado reparando vidas rotas. Hoy, por primera vez, el ángel ha decidido mostrar su rostro. Señoras y señores, les presento a Sofía de la Roca. Un silencio de asombro recorrió la sala. Y entonces, lentamente, la gente comenzó a acercarse. Una mujer de mediana edad, con unos ojos que brillaban de inteligencia. Fue la primera. Señora de la Roca, mi nombre es Isabel. Hace 30 años, yo era una joven pintora sin beca, a punto de renunciar a mi sueño. Un día, recibí una beca anónima llamada El Rincón. Me permitió estudiar en Florencia. Hoy, mis cuadros se exponen en galerías de todo el mundo. ¿Fue usted? Asentí, mis ojos llenándose de lágrimas. La abracé. La primera pieza de mi rompecabezas secreto que cobraba vida. Un hombre robusto y de manos fuertes se acercó después. Mi nombre es David Céspedes. Mi familia fabricaba muebles. ¿Su esposo? Él nos arruinó. Estábamos a punto de perderlo todo. Y de la nada, un consorcio de inversión social nos ofreció los fondos para crear una cooperativa. Hoy, Artesanos Céspedes vuelve a dar trabajo a 50 familias.
Fue usted. Asentí de nuevo. Uno tras otro. Se acercaron. El rostro de un pueblo entero. Valle del Río. Representado por su alcalde. Un joven que me contó que pudo ir a la universidad gracias a una de mis becas anónimas. La familia que había salvado de la ruina. El investigador al que Alejandro había intentado encarcelar. Cada nombre en mi libro de contabilidad secreto. Cada cifra en mis transferencias. Se convirtió en un rostro. En una mano que estrechaba la mía. En una historia de resiliencia. No eran las víctimas de Alejandro. Eran los supervivientes. Y yo no era su benefactora. Éramos una comunidad. Una familia nacida del dolor y la esperanza. Unida por los hilos invisibles de mi guerra secreta. Durante 30 años, mi trabajo había sido abstracto. Una serie de números en una pantalla. Una batalla solitaria. Nunca había visto el mar. Resultado. Pero ahora lo veía. Lo oía en sus voces. Lo sentía en sus abrazos. El legado de mi esposo era un imperio de acero y cristal que ahora se desmoronaba. Mi legado era esta sala, llena de vidas reconstruidas, de futuros que habían vuelto a nacer. Al final de la tarde, un joven se me acercó tímidamente. Era el nieto del señor Serrano, el dueño de la librería. Se había convertido en editor. Mi abuelo murió con el corazón roto. Me dijo, pero antes de morir, me hizo prometerle que nunca dejaría que el mundo de los negocios destruyera el amor por las historias. La primera beca, El Rincón para Jóvenes Escritores, que usted financió, la ganó una chica, que hoy es una de las novelistas más importantes del país. Su editorial es la mía. De alguna manera, señora, usted no solo vengó a mi abuelo, hizo que su legado floreciera de una forma que él nunca habría soñado. Me quedé allí, rodeada por ellos, por mi verdadera familia. Y por primera vez, el nombre, Sofía de la Roca, no se sentía como el nombre de la esposa de una monstruo. Se sentía como el mío. Había pasado 30 años siendo un fantasma. Pero esa tarde, a los ojos de las personas a las que había tocado sin que lo supieran, por fin, me volví real. Aquel encuentro en el jardín botánico no fue un final, sino un principio. Fue el día en que mi guerra secreta salió a la luz y se transformó en una misión pública. El fantasma anónimo que había sido durante 30 años finalmente tenía un rostro y una voz. Y decidí usar ambos. En los meses que siguieron, con la ayuda de Julián y de un consejo formado por las propias personas a las que había ayudado, establecimos oficialmente la Fundación Redención. El irónico apellido de mi esposo fue eliminado. Esta era nuestra historia, no la suya. La mansión, aquella jaula dorada donde había vivido mi doble vida, dejó de ser mi hogar. Doné el edificio para que se convirtiera en la sede de la fundación. Un centro de ayuda, formación y segundas oportunidades para las víctimas de la depredación corporativa. Sus salones, antes llenos de susurros de poder y codicia, ahora resonaban con las risas de niños en talleres de arte y las conversaciones esperanzadas de emprendedores que recibían su primer microcrédito. Mis hijos, por supuesto, lucharon en los tribunales. Gastaron lo poco que les quedaba en un último y desesperado intento de arrebatarme el control de la herencia, de reclamar la fortuna que creían que les pertenecía por derecho de nacimiento. Su batalla fue patética y predecible. El testamento de Alejandro era inamovible. Y mi control, absoluto. Perdieron. El día que el juez desestimó su última apelación, les envié una carta. No era una carta de reconciliación, sino de liberación. Les informé de que había creado un pequeño fondo fiduciario para cada uno,
suficiente para vivir con modestia, pero insuficiente para mantener su estilo de vida de lujo. Era mi último acto como su madre, salvarlos de la carga de una riqueza que no habían ganado y que solo los habría destruido por completo. Nunca, respondieron. No los he vuelto a ver. A veces, en la quietud de la noche, lloro por los niños pequeños que corrían por mi jardín. Pero los adultos en los que se convirtieron son extraños para mí. Víctimas finales del legado envenenado de su propio padre. Mi vida ahora es todo lo que no era antes. Es ruidosa. Es pública. Es humilde en su propósito y está llena de una familia inmensa y poco convencional. Ya no ceno en silencio en mesas de caoba. Almuerzo en el comedor comunitario de la fundación, escuchando las historias de la gente a la que ayudamos. Ya no asisto a galas para admirar arte. Asisto a las inauguraciones de las pequeñas empresas que financiamos. Una librería, un taller de artesanía, una cooperativa agrícola. Mi oficina es el antiguo despacho de Alejandro, el lugar donde tomé el primer fajo de billetes. Pero en lugar de sus trofeos de negocios, las paredes ahora están cubiertas de fotografías. La foto de la pintora Isabel frente a su primera exposición, la foto de los trabajadores de Valle del Río celebrando la reapertura de su fábrica, la foto del nieto del señor Serrano entregando el primer premio literario de su editorial. Cada rostro es un recordatorio del propósito de mi vida. Veces me quedo de pie frente al gran cuadro de los tejados de Florencia. Mi primera obra de arte. Sigue colgado en la misma pared. Pero ahora la habitación es la biblioteca pública de la Fundación, abierta a todo el mundo. Pienso en mi largo viaje, en la joven que se casó por amor, en la esposa que se marchitó en silencio, en el fantasma que aprendió a luchar en la oscuridad y, finalmente, en la mujer en la que me he convertido. No sé si lo que hice fue moralmente puro. Viví una mentira. Engañé al hombre con el que me casé. Usé sus armas, su dinero, su mundo de secretos. Pero cuando miro los rostros de la gente que entra y sale de este edificio, cuando veo la esperanza donde antes solo había desesperación, sé que tomé la única decisión que podía tomar. Mi nombre ya no es un secreto. Mi venganza silenciosa ha terminado. Y en su lugar, ha nacido un futuro de esperanza. Ya no lucho contra la oscuridad de un solo hombre. Ahora, junto a mi nueva y verdadera familia, nos dedicamos a encender luces, una por una, en un mundo que a menudo puede parecer muy oscuro. Y en ese propósito, finalmente, he encontrado mi redención y mi paz.